Transcurría 1984. Era el Chile que cargaba sobre sus espaldas 11 años de gobierno militar. Se había prometido salvar a la nación del caos, pero los chilenos vivían bajo estado de sitio. Para hablar de lo que no se podía hablar, se puso entonces sobre el escenario la obra Macías, de Sergio Marras. Tennyson Ferrada interpreta magistralmente a un dictador lejano, en África, que enfrenta el juicio de la historia. Lo dirige Gustavo Meza. Macías viajó por Canadá, Estados Unidos, Francia, tuvo versiones en Argentina con Miguel Iriarte y un montaje memorable en 1999 con el actor mapuche César Millahueque. Su crítica al autoritarismo trascendió el caso chileno y sigue siendo dolorosamente actual. Lo que vamos a ver a continuación es una versión para la televisión de Macías, grabación dirigida por Carlos Flores del Pino. Esta tarde vamos a hablar de África la caliente, la Afrigus, la sin frío como la llamaron los romanos, sin mucho ingenio por cierto, como quien bautiza a un gato tejadero, lejano al afecto y no a un continente plagado de misterios y de osadías. Sí, África, porque es allí donde aparentemente transcurre esta historia, y para mayor precisión en la costa oeste, en el punto donde se cruzan los 10 grados de longitud este con la mismísima línea del Ecuador. Una pequeña república cuyo nombre también nos resultará frustrante, como todos los nombres heredados de las burocracias coloniales. Guinea Ecuatorial, ¿sí? Tal como suena, Guinea Ecuatorial. Una pequeña república negra de habla castellana que estuvo bajo el dominio de España durante 2 siglos, desde 1779 hasta 1969. Cuando el generalísimo Francisco Franco graciosamente les concedió la independencia, transformándose en el manager de su liberación, en su padre directo. Los negritos hablaron siempre un castellano bastante regular, mezclado con los idiomas fang y bubi, y desde su independencia hasta 1979 tuvieron un solo presidente, Francisco Macías Niema, Papá Macié. Sí, porque el sábado 29 de septiembre de 1979, a las 4 de la tarde, Macías Niema, quien se había declarado a sí mismo presidente vitalicio de la Guinea Ecuatorial, fue ejecutado en la prisión de Black Beach, junto a sus más cercanos colaboradores, después de 12 años de gobierno. Inmediatamente antes había sido sometido a un juicio por un tribunal constituido por civiles y militares. El juicio se llevó a cabo en el Cine Marfil, el único de la ciudad de Malabo, la capital de esta pequeña república africana. Y centenares de ecuatoguineanos pudieron escuchar los argumentos del fiscal general y de la defensa, asumida en forma magistral por el propio acusado a través de unos altoparlantes distribuidos por toda la ciudad. El juicio contó con la presencia del cuerpo diplomático en pleno. También había observadores extranjeros, entre los que destacaba un representante de la Organización Internacional de Juristas y 2 enviados especiales de su santidad el Papa. También estaba el cuerpo de generales y almirantes activos y en retiro,
algunos notables de la jerarquizada sociedad guineana y, por supuesto, periodistas del mundo entero. Ahora, a Macías se le veía cansado y sucio, ya que solo pudo ser capturado después de pasar más de 20 días huyendo por la selva fronteriza al Gabón con algunos familiares y amigos, los cuales finalmente habían sido abatidos por los males del Ecuador o por los tiros de sus ex compañeros de armas. Ahora, cada capítulo de esta obra lleva el nombre de una aldea ecuatoguineana como un homenaje a los protagonistas de tanta desolación. Y esta no es exactamente la historia de Francisco Macías Mier, no, es más bien la sensación que su paso por la tierra produjo en mí. Es decir, su retrato en mi espejo. ¡Asesino! ¡Muerte al tigre! ¡Muerte al brujo! ¡Muerte! ¡Mate! Los mismos que comieron de mi mano y gracias a mi mano. Escuchad ahora cómo vociferan. Mirad sus rostros odiosos. Hoy se alzan contra Paco Macías, contra su propio papá Macías. ¡Traición! De eso está llena la vida de humanidad. El gran alma nos deja solos para cargar con todo el peso de los bajos instintos. ¡Muerte al brujo! Los temples pusilánimes. Están profundamente asustados de que la turba los despedace. ¡Muerte! ¡Mate! ¡Insurrectos! ¡Maricones! Aquí está el tigre. Aquí está el brujo para enfrentaros. Decís que en libertad. Y con mi mano la destruisteis para vuestros propios fines. Hace solo 14 años. ¡Muerte al loco! ¡Muerte al loco! ¡Muerte al No puede que yo haya merecido. Que el poder no respeta ni la más campesina de las almas. Corroe las entrañas más lubricadas. ¿Pero quiénes sois vosotros para juzgarme? ¿Tú, Eulogio o yo? Fuiste capitán de mi Guardia Nacional, cometiste mis propios crímenes y ahora eres mi juez. Y esos tenientillos acólitos tuyos, ¿dónde se formaron si no fue con mis panteras? Cachorrillos traidores. De la covacha del león no se reniega tan fácilmente. Os creéis mejores rematando al caído. La patria no os perdonará tan leso crimen. Y todos ahí muy bien sentados en sus sillas para asistir a mi juicio. Los señores diplomáticos que disfrutaban de mis fiestas y gozaban mis manjares y mis mujeres mientras me desprestigiaban por el mundo y asilaban a mis opositores. Y ahora ahí, apoltronados para asistir a mi decapitación. Tú mismo me dijiste hace 14 años, cuando dejaste caer en mi oído ingenuo los halagos. Tienes nuestro agrimen, negro zorro, me dijiste. Puedes ser presidente vitalicio cuando se te antoje. Se te respetará eternamente como el héroe de los tiempos, el líder de acero. Serás la promesa del África Central, me dijiste. Serás el Superman negro, el mejor de los mejores. Generaciones enteras te lo agradecerán eternamente. Y ahora me pasas la cuenta sin inmutarte. Pero ya no te sirvo como lo que soy, mi viejo perro. Y aquí me tienes, ante ti. Pero jamás arrodillado, maldito Lucifer. Te penaré mientras pueda, recordándote mi crimen. Y los señores representantes de la Europa pálida, ojerosa y decadente, que buscáis mi derrocamiento porque os herí en vuestros sentimientos paternales, porque os dije ciegos frente a la malevolencia del enemigo común. No, nunca me perdonaréis la osadía de haberos contrariado. Pero yo a vosotros sí os perdono, porque no me conocíais de cerca.
ni tampoco a mi país, hecho de salvajes menores. Pero vosotros, vecinos míos, negritos obsecuentes de las potencias diabólicas, no seréis jamás perdonados. Ahora susurráis porque me veis en capilla. Ya nos acordáis cuando llegabais a mí llenos de regalos y de melindres. Oh, papá Macié, señor de los señores, líder de juventudes, generalísimo de los ejércitos africanos, danos tu amistad. Todos vosotros me empujasteis y ahora me habéis cambiado el libreto. ¡Cabrones! Ahora me gritan asesino por las calles y maldicen mi estirpe. Pero yo no puedo ser más animal que aquellos que expoliaron mi furia. Ni puedo ser más negro que el pueblo que gestó y alimentó mi conciencia. Ni puedo ser más animal que aquellos que me incitaron al crimen, ni más ruin que aquellos que los callaron. ¡Pido justicia! Sí, del temor a Dios ya me hablaron los curas. Y hay aquí presentes varios de ellos. Es cierto que hice matar a muchos de vosotros y a otros los devolví a la puta España. Que a veces cobré rescate, pero por supuesto, ¿por qué no? ¿Que acaso el rescate es solo una prebenda de las grandes potencias? Un sacerdote viejo español costó $8.750. Un alemán vivo, $5.700. Un fiambre belga, $5.000. Un ruso muerto, $8.000. Y a los claretianos les cobré 4 millones de pesetas por sacar de aquí a sus últimos misioneros. Porque son unos malandras. No los conoceré yo, si yo estudié con ellos. Por eso vallé la catedral y finalmente expulsé a los obispos. Porque vosotros vinisteis aquí a hacer política, a mentalizar a nuestro pueblo con vuestras oraciones cargadas de mentiras. Si no veníais por las almas, sino por las cabezas. Heresiarcas obscenos, y eso yo no lo podía permitir. Era preferible que mi pueblo volviera a su ancestral nigromancia, a sus magos y magas azabaches. Nosotros necesitamos puentes entre los muertos y los vivos, y no esas nonsergas terrenales propias de políticos y de saltimbanquis. Os equivocasteis de país, pájaros desubicados. Y ahora estáis ahí, enviados por su santidad, para asegurar de que yo tenga un juicio justo. Y vuestro propio Dios os perdonará. ¡Hipócritas! ¡Apagad ya esas luces! ¡Quitad de aquí esos focos! ¡Buitres que venís a registrar mi fin! Tendréis circos si es lo que queréis. Pero yo le demostraré a la historia que Francisco Macías Niema tuvo razón en su lucha contra el mal. Vuestra ceguera la vais a pagar con sangre, con el triunfo definitivo de la materia sobre el espíritu. Ya, apagad ya esas luces y que empiece este juicio de una vez. Ada, Clara, Mónica. ¿Estáis ahí? ¿Podéis oírme? Venid ya entonces con vuestros mejores trajes, con vuestras ropas más elegantes y más sugerentes, con aquellas que os regalé cuando todavía decíais desearme, mandingas celestiales. Os voy a desnudar una a una, lentamente, meticulosamente. Me iré desprendiendo de cada una de vuestras prendas digitalmente, con una diligencia franciscana, mis pequeñas raposas. Os prometo una fiesta sublime. Ahí parece que siento que llegáis. Sí, ya puedo oler el hervor del hembraje que aterriza. Bien, señoras mías, esta noche sois mis invitadas. Es para mí un gran placer, después de tanto tiempo, poder sentar a mis 3 mejores amantes
a mi mesa. Como en las mejores épocas, fumaremos hachís y beberemos tope, estrujando el mismísimo corazón de las palmeras de la patria. Y, por supuesto, como aquel entonces, no faltarán tampoco los manjares, como el cerdo frito, el pescado ahumado y, por supuesto, vuestro favorito helado de abacaxi. Mientras tanto, ellos pretenden juzgarme, ¿lo sabíais? Quieren hacer un Nuremberg de mi persona. Pero no se dan cuenta que lo único que están haciendo es juzgar a sus propias conciencias. Solo podrán llegar a la conclusión después de mucho código que ellos son los únicos culpables. Y mientras tanto nosotros nos divertiremos, queridas mías, como nunca antes pudimos hacerlo. Ada, amada, ¿pero por qué lloras? No, se diría que eres una difunta inoportuna. No, si no es el momento para pedir explicaciones, no es el momento para emociones negativas. ¿Que ya no recuerdas cuando tendidos en el bosque me mamabas insaciable? Me encanta la leche de tigre, mascullaba tu cerebelo encarnecido, mientras te pintabas la cara de blanco para disfrazarte de hembra blanca. ¿Qué pasó contigo, mi hermosa princesa de mi adolescencia? ¿Por qué tenías que humillarme e intentar huir con ese vikingo? Es Lindros, ese aventurero nórdico que llegó de novicio a los claretianos y tú, moviéndole el culo en la oscuridad, lo arrancaste para siempre de su vocación prístina. Oh, pero ¿cómo no me iba a enfadar? Si la noche de la certeza lloré cada una de todas las lágrimas que he sido capaz de derramar en toda mi vida. No, yo no podía perdonarte. Yo ya era aprendiz de águila, un torillo sanguinario. Por eso no quise matarlo. No. Yo quería una venganza lenta. Así es que cogí el Mauser y le disparé de lleno a sus cojones colorados. Y huyó perdiendo leche gota a gota, eternamente gota a gota. Lo condené a perder leche como un coche viejo pierde aceite, indefenso. Y te quedaste sin tener que chupar. ¿Y cómo disfrazarte de hembra blanca? Nunca me lo perdonaste, me contaron, y enloqueciste con tu rubio deslechado para siempre entre los labios. Bueno, pero no llores ahora, por favor, no puedes echarme toda la culpa a mí. ¿Cómo no previste que yo iba para Dios? Ya, deja de llorar, que qué inoportunidad, por favor. ¿Por qué no haces como Clara? La eterna sonriente, la perrita regalona, mi poodle minetero que llegué a nombrar directora de farmacias. ¿Sigues siempre igual, mi Clarita de huevo? Nunca puedo soportar tu olor a alcanfor. Tu Virgo aséptico francamente me daba náuseas. Y esa tu lealtad incondicional. Cómo pasa el tiempo, mi reina de la química. Ungüento letargio que nunca pudiste calentarme más allá de los límites. Y finalmente te repudié y seguiste sonriendo. Y te di de coscorrones y seguiste sonriendo. Nunca he podido apartar después esa mala conciencia. Es que eras mi hermana, mi madre, mi nana, mi botica de barrio. A las 4:45 Visergina, una ampolla. A las 7 en punto de Padrolina, una ampolla antes del desayuno. A las 8, desayuno. A las 10:15, Espasfón, una ampolla. A las 12:15 me tomaba la temperatura, 37 grados. A las 14 horas en punto, el almuerzo. A las 14:20, sulforlendograjeas.
A las 18:15 me tomabas el pulso, si muy acelerado, otra vez la temperatura. Y a las 20:40 Prometol, una ampolla. Y a las 21 horas te echabas a mi lado y me susurrabas al oído: quiero ser tu cena. Y yo nunca quise aceptarte como mi cena. Y te obligaba a vestirte e irme a buscar mi sopa de helechos. Creo que nunca tampoco pudiste perdonármelo. Menos mal que has venido tú, Mónica de mi corazón, madre de mis hijos, mulata trágica. ¿Y qué es de tu padre? Aquel guardia civil de Tolosa, allá en el limbo también, metralleta en mano, zumbando terroristas. Tú sí que pudiste satisfacerme plenamente. Oh, mi amor por ti era insano, autodestructivo. Confié en ti mis secretos más ocultos, mis debilidades más vulnerables. Fuiste mi confidente total. Contigo envié mis tesoros más preciados a Madrid, a París. Te nombré comandante de mis tropas, oficial honorario de la policía secreta. ¿Y qué pasó contigo, guerrera mía? Cuando yo creía haber encontrado el amor definitivo, no pudiste sino ser igual que las otras. Por eso tuve que hacer matar a tus 6 amantes y otras tantas veces romperte la mandíbula. Porque murmurabas que yo era impotente y ante mí te presentabas codiciando mi lecho. Susurrabas que yo era insomne, anémico, aerofágico. Cuchichabas mis neurastenias, mis estados distímicos, mis depresiones neurovegetativas. Pero conmigo me magreabas, me abrazabas libidinosa y me magreabas, corriéndote hasta un segundo orgasmo en tu correteada vagina, gran puta mentirosa. Ninguna de vosotras fue buena conmigo. Por eso os impuse esos castigos corporales que, según dice, nos llevó una a una a la muerte. Ninguna de vosotras pudo sufrir como yo la falta de amor, encerrado ahí en mis palacios, esperando vuestras caricias. Atanasio Tongo, ¿pero qué haces aquí? ¿A qué has venido? Estas te han arrastrado hasta aquí. Pero no puedes venir a pedirme cuentas ahora, espectro despreciable. Mira, Atanasio Tongo, tú me pediste moderación con los blancos porque ellos eran tus cómplices. Tú querías echarme de la presidencia, negro azufrado, pero te equivocaste. Y una noche rodeaste el palacio presidencial, aprovechando mi ausencia. Te lo tomaste con tus tropas, pero cuando me avisaron yo fui solo, pistola en mano, acompañado apenas de 4 soldados. Y al oírnos llegar, tus guardias huyeron despavoridos. ¡Oh! ¡Ha llegado el tigre!, gritaban. ¡Ha llegado el tigre! Todavía conservo una fotografía tuya después de aquel salto ornamental. Estás ahí en medio de un charco de sangre, los brazos en cruz, el vientre desnudo y los ojos abiertos, dolidos. Me acusaron a mí de haberte desfenestrado, pero no, les dije yo, si Atanasio Tongo fui mi ministro de Relaciones Exteriores preferido. No, él se lanzó por la ventana al oírme llegar. Nadie me creyó. Edmundo, mi querido Edmundo.
A ti también te han traído. Fuiste mi colaborador más cercano. ¿Pero por qué rompiste mi retrato oficial en la puerta de tu casa? ¿Sabes quién te denunció? Las mujeres de la Secretaría Nacional Femenina. Yo le lancé un discurso. He sabido que alguien ha roto mi retrato oficial y eso no puedo permitirlo. ¿Qué se puede hacer con aquel que haya roto mi fotografía? ¡Mátalo, mátalo, mátalo!, gritaron las mujeres del partido. Querido Edmundo Bossio, defensor del pueblo bubi, vicepresidente de esta querida república, ¿qué pasó? ¿Qué te dio por volverte contra mí? ¿Qué te dio por pasarte a la oposición? Si teníamos todo el futuro por delante. Os iba a hacer el amor a las 3 juntas. ¿Por qué habéis traído a estos convidados de piedra? Me habéis arruinado la fiesta. Muy bien. Si es lo que queríais, hecho está. Pero sin duda vuestro castigo consistirá en asistir a mi juicio y ver cómo nadie podrá declararme culpable. Por orden del viceministro del Ejército Popular, teniente coronel Teodoro Obiang Niema, ante la incapacidad manifiesta del presidente de la República de asumir con honor y dignidad los destinos de Guinea Ecuatorial, ante la situación de parálisis económica, ante las reiteradas violaciones de los derechos ciudadanos, ante el aislamiento internacional político y diplomático a que el sistema dictatorial ha conducido a la nación, las Fuerzas Armadas, conscientes de su responsabilidad histórica, han creado un Consejo Militar Supremo, el que decidió tomar el poder y asumir las responsabilidades de gobierno. Considerando que simultáneamente comunicó a Francisco Macías Niema su destitución y le aseguró que tanto él y sus familiares dispondrían de garantías y no tendrían nada que temer, que Macías no aceptó y lanzó tropas contra el gobierno, provocando así un estado de guerra civil, que Francisco Macías durante su gobierno lanzó una violenta campaña contra lo que él consideraba sus adversarios políticos, contra los intelectuales, contra gente económicamente fuerte, contra hombres de mucha personalidad, que ello provocó muchas muertes que fueron ordenadas por él, que obtuvo beneficios personales neutralizando las actividades bancarias al trasladar el Tesoro Nacional a su poblado natal, que no existía diferencia ni separación entre su dinero y el del Tesoro Nacional, que de esta manera usó fondos con cargo al Tesoro Nacional para obras que le eran propias, que mandó incendiar los poblados de Jancé en el distrito de Mbini y de Mbelén en el distrito de Mongomo, saqueando las pertenencias de los pobladores y encarcelando a estos. Sin perjuicio de una eventual rectificación, estos hechos deben calificarse como delitos continuos y reiterados de genocidio, asesinatos masivos, malversación de fondos públicos, daños materiales, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y traición. Que tales conductas están previstas en el Código Penal Común, el Código de Justicia Militar, en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pedimos, por lo tanto, contra Francisco Macías Niema y sus colaboradores 101 penas de muerte. Señores, lo primero que quiero deciros es que no puedo estar sino orgulloso del hombre que hoy toma el poder. Fue mi colaborador directo y lo conozco bien. Además, supongo que el teniente coronel Teodoro Obiang Niema no se ha levantado en armas para asesinarme. En segundo lugar, y esto es muy importante, vuestras acusaciones me parecen leves. Vosotros sois mis hijos, yo os ascendí.
Y aunque no espero retribuciones ni agradecimientos, porque sé que los revolucionarios nunca han sido bien pagados por la historia, sí espero de vuestras excelencias misericordia. Estoy derrocado, qué duda cabe. Y puede que el pueblo quiera que yo pague con la muerte. Espero que vosotros lo impidáis y me permitáis retirarme a mi aldea natal de Mongomo a vivir en paz. Ya tengo 60 años y no quisiera aspirar a más poderes terrenales. Por último, quiero dejar bien en claro que los crímenes de que me acusáis no son tales. Pero como vosotros en una debilidad imprevista podéis dejar que la masa me fusile, voy a iniciar mi defensa para el futuro, para que los hijos de los nietos de mis hijos no piensen en Paco Macías como el sanguinario, el tigre indolente, el devastador. Me definís como el más funesto de los dictadores. Me acusáis de haber suprimido las instituciones de justicia, de haberos subalimentado, de haberos dejado sin trabajo y sin derechos políticos. Me acusáis de haber eliminado los elementos de control sobre el poder, de haber hecho desaparecer a mis adversarios políticos y pasionales, de haber exterminado a mis opositores. Los poetas me acusan de haber empujado a los míos hacia el bosque, de haber selvatizado a la ciudad. También decís que soy un nefandario, un ladrón, un pirómano, un casquivano. Y algunos me cuelgan también el apelativo de traidor. En definitiva, pensáis que soy un gran cabrón. A eso yo respondo que solo he sido un jefe de Estado producto de esta tierra. Antes de ser presidente, yo era un militar más, un oficial feliz, cuidadoso de sus deberes. Mi esposa, Mónica Dorronsoro, no era sino una sacrificada mujer de soldado, nada arribista, hija de una trabajadora de este país. Vivíamos contentos viendo a nuestros nietos crecer, y nuestra carrera no era otra que ir con el desarrollo de nuestro pueblo. Hasta que aparecisteis vosotros, plenos de murmuraciones luminosas que incitaban al heroísmo, a la rebelión. Encendisteis en nuestros pequeños corazones grandes pasiones y nosotros creímos lo que vosotros predicabais. El Debol negro me llamaron, el caudillo de color titularon los periódicos del mundo. La moderación que guiará nuestros pasos, la justicia, la paz, la armonía del universo en consonancia con el colectivo, dijeron vuestros intelectuales. Luz señera para el mundo. Y no fue uno el que estuvo de acuerdo con todo esto. Fuisteis la mayoría, la misma que alegáis ser ahora para derrocarme. Porque erais casi todos los que gritabais por las calles y rabiosos e histéricos lloriqueabais: Señor, líbranos del mal. Y mis colaboradores y cómplices, entre tanto, entre los cuales muchos de vosotros militasteis, exterminaban a las ratas, las colgaban de los postes, les aserraban los dedos para que no se supiera qué madre las había parido. Son un mal necesario, comentabais en los pasillos. Son ratas, nada más que ratas. Y claro, como no, las ratas huían como tales, saltando tapias y meando sangre. Y yo y mi máquina de muerte las perseguía, las crucificaba, las aniquilaba. Pero todo esto fue con vuestro consentimiento o con vuestro silencio. Sin ello yo jamás podría haberlo hecho. Ante el enemigo mortal, el guerrero debe blandir su lanceta con sorpresa y eficacia. El guerrero no es un humanista, no tiene por qué serlo.
Obviamente no es su oficio. Entonces, ¿por qué queréis exigírmelo a mí ahora? ¡Cabrones! Me iniciasteis en el arte de las armas. Me enseñasteis las técnicas de la muerte. Y ahora me queréis de monja, descriteriados. Y aún más, me asustasteis. Ellos son el mal de todo, dijisteis. Hay que exterminarlos, hay que liquidarlos. Y yo no era nada más que un ex sargento del ejército colonial español. Un aprendiz de cazador. ¡Estamos en guerra, señores!, le vociferasteis a quienes quisieron levantar un dedo para señalar el fratricidio. ¡Estamos en guerra, señores!, le gritasteis a los vecinos que quisieron socorrer a los mutilados. ¡Esto no os incumbe a vosotros! Y cuando las ratas estuvieron muertas, depredadas, disueltas, desarmadas, entonces recién os preguntasteis quién era yo. ¿Quién es ese que se dice salvador del reino? Y os mirasteis al espejo mientras lavabais vuestras manos pringadas por la muerte. Y vuestras conciencias no pudieron, y mascullando yo no fui, osasteis nombrar el anatema que hoy me persigue, y me llamasteis asesino en voz baja. Y desde ese día trabajasteis felices conmigo, porque creíais que en ese acto mental habíais lavado para siempre vuestras manos y vuestros corazones. Para mí fue muy distinto. Yo sufrí con la muerte de esos pobres roedores. Pero vosotros, ¿alguna vez le habéis cortado la cabeza a una rata con una cortaplumas? ¿Le habéis quemado las patas con cigarrillos? ¿Le habéis metido un clavo por el culo? ¡No! ¡Nunca! No teníais ni tenéis dedos para el piano. Vosotros simplemente festejasteis a la distancia el advenimiento de la paz a vuestros corazones. Brindasteis a lo lejos, hicisteis el amor con vuestras mujeres. Después de aquellos días nefastos, yo supe que nunca volvería a ser el mismo. Y que si quería sobrevivir, mi mano tendría que reescribir la historia. Y entonces os propuse una revolución y vosotros aceptasteis por mayoría. Eso nadie lo puede negar. Entonces os nombré ministros, embajadores, rectores, alcaldes, y aceptasteis sin remilgos y sin condiciones. Y por 13 años no dijisteis nada y ocultasteis lo que ahora llamáis mis crímenes, que si lo son, también os pertenecen. Señores, yo quiero hablar aquí con franqueza, con la inteligencia que nunca tuve, pero que el autor que hoy rescata mi personaje me licencia, sin duda alguna utilizando el miedo que tengo, que excita mi cerebro. Yo os quiero decir que no sacáis nada con matarme o expulsarme del poder, porque de esa manera no os deshacéis de mí, porque yo estoy muy dentro de cada uno de vosotros. Yo no soy una casualidad, yo soy el producto de la historia de un pueblo, y ese pueblo sois vosotros, y yo soy vuestro hijo, aunque no lo queráis. Solo me aniquilaréis cuando hayáis desterrado para siempre a ese dictador obsceno que campea libre en vuestros corazones. Os escandalizabais porque mis esbirros torturaban a los presos. ¿Cuántas torturas estaríais vosotros dispuestos a permitir para conseguir vuestros fines? Y esto se lo pregunto también a mis perseguidos. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a actuar como yo con tal de imponer vuestras ideas? Es muy fácil pasar del paladín de la paz y la justicia al paladín del crimen y del arbitrio. Habéis tenido la osadía
de exigirme a mí que sea capaz de discernir. A mí, a quien siempre le tuvisteis prohibido pensar o estudiar otra cosa que no fuera lo que exactamente hice, perseguir a sangre y fuego al enemigo que vosotros me pusisteis por delante. Porque vosotros no os habéis exigido nada, sino que ahora simplemente presionados por la historia y por las circunstancias, renegáis de mí, de vuestra imagen criminal en el espejo, y me llamáis asesino en voz alta. Pero las ratas tendrán esta vez cuidado. Saben que yo estoy anclado en vuestros corazones. ¡Ratas malditas! Desde sus corazones os vigilaré por una eternidad. Señores, estoy muy cansado. Yo solo os pido benevolencia y que me dejéis retirarme a mi aldea, a morir en paz, cuando el gran anciano me llame. Juro ocultar vuestras omisiones y vuestras miserias. Señores, mi defensa ha terminado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo estaré detrás de ti, prometiste. Haremos de la Guinea un gran país. Tú serás uno de los grandes estadistas africanos. Dime, Padre Franco, superego amado, he logrado, aunque sea en alguna pequeña medida, lo que tú esperabas de mí. Me dicen que carezco de luces y eso me enfurece. ¿Cómo no? Si mi luz suprema eres tú, si me bastas tú, dependo de ti, hasta diría que me inventaste tú. A veces, por las noches, de costado yo espío mis espejos y de pronto eres tú el que ahí está. Tú con tu larga capa, tu espada al cinto y tus medallas de 100 batallas. Madrid, Alicante, la batalla del Ebro. Padre, yo ahora me voy sin haber podido nunca dar una real batalla, aunque cada carnicería que hicimos la bautizamos como tal, la batalla de Santa Isabel, la de Bata, la de Malabo, y tantas otras que di en mi propia conciencia. Maté ratas como ninguno. Pero dime, caudillo, ¿las ratas no terminan nunca? ¿Es que son seres inmortales? Hoy, después de tanto luchar, estoy triste. Yo confundí mi destino con el destino de mi pueblo. Los amenacé con el caos, pero mi propio cosmos se quebró como un platillo que cae sobre una baldosa. ¿Cómo los perseguimos? Recuerdo en marzo de 1969, fueron centenares los muertos y desaparecidos, miles de refugiados en el Gabón y en Camerún, pero fugados en Piragua como sus antepasados. Los ríos fronterizos se llenaron de sangre. La Alianza Nacional por la Restauración de la Democracia fue fusilada en la Plaza del Reloj, en Bata. ¡Ay, qué cara tenía Agustín Añeso! Los soldados cantaban ¡qué tiempo tan feliz! Mientras le arrancaban los ojos. Con un machete de chapeo le cortamos la yugular y no pasó nada, padre. ¿Sabes? Les corté la televisión. Sí, porque me indignaba que nuestros jóvenes estuvieran viendo esas series americanas llenas de sexo y de violencia. ¿A poco no les quedó otra cosa que transmitir que mis desfiles y mis discursos? También les corté los diarios. Y finalmente, como todavía podían captar los canales de mi vecino, el demente de Omar Bongo, y sobre todo el canal nacional de Nigeria, pero especialmente porque la radio de Angola se escuchaba como si hubiera estado transmitiendo desde mi propia casa, les corté la luz por meses, padre. Y no pasó nada.
Eso terminó por apenarme profundamente, porque me di cuenta que estaba viviendo en medio de un pueblo de infelices, de eunucos. Medité noches enteras sobre mi pueblo y sobre mí mismo, y llegué a la conclusión de que yo era uno más entre ellos, y que si existía y tenía poder, era nada más que porque estaba hecho con la sangre y la mente de aquellos mis compatriotas. Ellos no solamente dejaban que yo existiera, sino que me necesitaban para su seguridad psíquica. Claro, yo representaba la Fuerza Armada. Era como un gran falo elevador que sostenía a mi pueblo sobre los misterios y los dolores del abismo. Sin mí, todo les era desconocido. Entonces los herí, los minimicé. Y dijeron muy poco, padre. Ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Hasta que hoy por fin me han derrocado. Y confieso que en esto he sentido una alegría vaga y masoquista. Claro, se han aprovechado que tú, sagrado protector, ya habías muerto. Entonces la Nueva España es el nuevo falo elevador que necesitaban. Seguramente mi sucesor saldrá de entre los protegidos de la democracia goda. Y mira, mis ex colaboradores ya se están presentando a las elecciones y no se sonrojan para llamarme asesino. En fin, hoy, ante la evidencia de la catástrofe, yo ya no creo más ni en comunismo ni en capitalismo. Creo que tanto tú como mi hermano Amin, Hitler, Lenin, Mao, Marx, todos solo han hecho que la civilización avance, nada más. Pero esas son tendencias de cabeza, ¿no? Nosotros hemos conocido a los comunistas, a los capitalistas en la práctica, todos de corbata, todos lo mismo. En fin, creo que ya no debo preocuparme más del asunto. Dios protegerá al que escuche y siga la palabra de Macías, aunque el gallo de la veleta gire en sentido contrario. Oh, Padre, no me abandones ahora que descansas en tu cielo. Unamos tus ejércitos de ángeles y arcángeles con el huiti tigre de mi ancestro todopoderoso y lancémonos a la conquista de las sociedades decadentes de Oriente y Occidente. Con nuestro poder los liquidaríamos en segundos. Padre, es cierto que yo a veces te odié y te llamé colonizador. Perdóname, no sabía lo que hacía. Pero ahora que mi tiempo ya está por terminarse, entiendo que solo a partir de ti se entiende mi destino. Y yo, aunque no doy más de dolor, estoy consciente que aún sin quererlo, mi alma pertenece a ti, caudillo eterno, a tu España de 40 años. Bien, mis jueces ya parecen haber terminado de redactar su sentencia. Y mi tiempo también ya casi ha terminado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Capitán general, realmente lo sentimos mucho, pero no podemos perdonarte. Es cierto que tú no has sido nada más que la historia que pendía sobre nuestros cuellos, que tus víctimas y tus cómplices te hemos utilizado para rehacer nuestra conciencia colectiva, pero la Vox Populi pide tu cabeza y la Vox Populi somos todos. La masa, solo la masa, ¿sí? Eres tú mismo, Macías. En el fondo tú nos has suplicado que te cortemos la cabeza.
Reconocemos, eso sí, que tú nos has empujado a pensarnos de nuevo, a los de un lado de la cerca y a los del otro. Ambiguos, cobardes. Tú pagarás por nosotros. Te erigiremos como nuestro anticristo. Tus dolores y pecados no son sino los nuestros. Contigo hemos asumido todos el poder. Con tu derrocamiento nos quedaremos en la bruma de la orfandad. Pero nos dejas miles de desaparecidos y de ejecutados, generaciones perdidas en el exilio, gentes sonámbulas en el laberinto de una patria en la que no se reconocen. Son los crímenes que hemos cometido como nación, y no son leves. Fueron atroces e innecesarios. Quizá ahora sepamos mejor en qué consiste la libertad y en qué la justicia. Hemos aprendido a conocer nuestras limitaciones. Unos me llenaron de susurros. Otros me provocaron el odio mortal. Todos me obligaron a tomar el hacha con mis propias manos. Sí, es cierto, Macías. A nadie le has sido indiferente. Muchos tomaron el hacha contigo contra sus propios hermanos. Otros se volvieron contra ti en la mitad de la matanza. Algunos asumieron el rol de tus mártires. Todos hemos sido tu servidumbre. Entonces, no me dejéis morir. Son muchos más los culpables. Sí, es cierto, Macías. No han sido ni serán juzgados todos los que deberían. Pero ¿cómo colocar en el banquillo de los acusados a una nación entera? A los jueces, a los oficiales, a los notables, a los brujos, a cada uno de los ciudadanos. Luché contra la historia por vosotros. No seas soberbio, Macías. Nunca tuviste intenciones claras. Con el tiempo se fueron trastocando, llenando de matices. Además, no pudiste resistir la tentación del poder absoluto. Tu pecho está lleno de autocondecoraciones. Has escrito libros pretenciosos. Te creíste demasiado bien el papel que nosotros te inventamos. Y ese es el gran error que te está llevando ahora al patíbulo. Somos simplemente tu pueblo que quiere volver a ser un pueblo digno, decente, lejano a la sangre y a las almas en pena. Nuestros grandes errores deben ser redimidos. Nuestra inconsistencia nacional, nuestra banalización de la democracia y de la justicia, nuestra instrumentalización de la libertad. En fin, la lista sería interminable, Macías, interminable. Vosotros sois los únicos culpables. Yo no he sido nada más que vuestro monigote. Esta es una conspiración de mis mártires y mis cómplices para lavarse las manos frente al destino. Sois todos una gran bola de mierda. ¡Hijos de la gran puta! Después de la ejecución, la libertad pareció volver a la Guinea Ecuatorial. Retornaron los exiliados, soltaron a los presos, convocaron a elecciones municipales, regionales y presidenciales. Lógicamente, se legalizaron los partidos políticos. También volvió la electricidad al territorio. Se echaron a andar las rotativas, las radios, los canales de televisión. Hasta hubo libertad de prensa.
sucedió más o menos como se esperaba. Los discursos, naturalmente, no variaron mucho a los de antes, de y durante. Todos, sin excepción, hablaron de progreso, de libertad, de igualdad. El Congreso funcionó de maravilla y por primera vez después de mucho tiempo se gobernó realmente para el pueblo. Las fuerzas progresistas, eso sí, nunca lograron ponerse de acuerdo entre ellas, como lo habían hecho las conservadoras. Bueno, pero eso era explicable, porque todos habían sufrido tanto que había que darles un poco de tiempo. Fue a los 5 años de su derrocamiento, cuando los primeros síntomas de que algo andaba mal, rompieron el aire con violencia. Todo comenzó cuando 2 estudiantes murieron en una lucha callejera. Ambos se balearon una noche mientras pintaban consignas. 2 estudiantes de bandos distintos. Y la policía descubrió que uno y otro apretaban un escapulario donde se veía la figura de Macías y se leía: el tigre no ha muerto, las ratas deben morir. Macías, padre de la nación. Los notables, los obispos, los magistrados, los maestros, los parlamentarios, el gobierno, todos mostraron su asombro en los pasillos de todas las instituciones democráticas y convocaron a una gran concentración nacional por la unidad, cuyo lema era: el padre no existe, muera el odio, viva la unidad del pueblo. No fue nadie. Esa fue la segunda llamada de alerta. Pronto comenzaron algunas insurrecciones puntuales entre jóvenes oficiales que querían emular las hazañas del ex líder de Acero. Las causas eran diferentes, algunas justas, otras injustas. Luego, algunos civiles, también de distintos signos ideológicos, mientras discutían en el Congreso, volvieron a golpear las puertas de los cuarteles. El síntoma siguiente fue que el líder civil del gobierno habló de mano dura y de la reserva moral que significaban las Fuerzas Armadas para el ser nacional. Y luego, el líder de oposición no lo rebatió, diciendo que las Fuerzas Armadas, harían respetar la nueva Constitución ante cualquier intento de sobrepasarla. Es decir, confirmaron más o menos lo mismo. Algunos ancianos enviaron cartas a los periódicos pidiendo explicaciones acerca de qué significaba esta nueva demencia que se estaba apoderando otra vez de la bien amada Guinea. Lo que pasaba era que una nueva imagen del tigre parecía renacer desde los relámpagos que cruzaban la noche del Bití. Ya nadie empezó a encontrarlo tan terrible. Mucha gente empezó a vestirse como él, a usar sus trajes de corte marcial. Los niños comenzaron a jugar a ser Macías, a nombrarlo en sus ceremonias por cualquier motivo y a causa de cualquier razón. Los obispos, los notables, pensaron en silencio que la marca que Macías le había infligido a su pueblo tenía el peligro de ser imborrable, eterna, y que aunque ya nadie quisiera hablar de él, todo el mundo le llevaba impreso en sus sienes, destilada en el torrente sanguíneo. Alguien recordó el primer bando que se lanzó inmediatamente después de la ejecución de Macías, que fue una especie de oración que se hizo imprimir para distribuirla a cada uno de los ciudadanos. Creo que valdría la pena recordarla. Arranquemos de nuestro pecho al dictador obsceno que cabalga libre por nuestras conciencias.
Desprendámonos de su amoralidad que ha contaminado nuestros deseos. Despojémonos del desprecio por la libertad y por la vida que Él nos ha enseñado. Su soberbia y obcecación abandonémoslas para siempre. Tomemos al tirano que en nuestras entrañas todos cobijamos, vaciémosle los bolsillos, coloquémoslo sobre la mesa, cojámoslo de los pies y enviémonos de vuelta al éter eterno. Entonces el Padre habrá muerto. Ya nadie se atreve a hacer predicciones sobre lo que pueda pasar. El océano ha comenzado a alterarse y a lanzar olas cada vez más altas sobre las playas de Bioko. Las nubes casi pueden alcanzarse con la mano y dicen que la lluvia arrecia. No, pero ya es muy tarde para seguir aquí masticando historias del África.